comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit entiende que es necesario crear en Uruguay un Ministerio de Justicia. En Uruguay existe una falla institucional seria, dijo el programa radial En Perspectiva. Es un error que las cárceles dependan del Ministerio del Interior porque esa cartera se encarga de la seguridad pública y por lo tanto combate el delito y no se encarga de las condiciones de reclusión y rehabilitación. Que no haya un Ministerio de Justicia, o se le llame como se le quiera llamar, que realmente pueda negociar los recursos para la administración de la ejecución penal mano a mano con los demás ministerios, la administración carcelaria va a ser un organismo, el INR en este momento, se le puede cambiar el nombre, un organismo mendicante. Si me preguntan lo personal, el mundo de lo ideal, sí, es mejor. Obviamente, los otros países lo tienen resuelto de esa manera, pero el Uruguay tiene sus limitaciones y tenemos que adecuarnos a las mismas. Es un tema tabú. ¿Por qué es un tema tabú, en términos generales? Porque el último Ministerio de Justicia fue en la época de la dictadura. Gastar la institucionalidad del Ministerio en estos momentos, vamos a esperar a que el presidente determine. Es la segunda vez que dialogo con el presidente en funciones y entramos en detalle en una cantidad de aspectos del sistema penitenciario. Yo valoro mucho esta reunión. Hay 14 ministerios en Uruguay. En el fondo, a los uruguayos no nos interesa destinar presupuesto a que la vida de la gente que está presa sea un poco mejor que el infierno en el que viven ahora. El abogado Martín Rizzo publicó su opinión al respecto en el semanario Búsqueda. Dice haber escuchado muchas propuestas a favor de la creación del ministerio, pero ninguna en oposición a esta. Rizzo advierte que este nuevo ministerio afectaría la independencia del Poder Judicial y que no ve ningún fundamento dentro del marco constitucional para crear un Ministerio de Justicia. Las tradiciones institucionales, cuando son buenas y están probadas, deben mantenerse, afirmó. Muy bien, seguimos en ADN con el abogado y amigo Andrés Ojeda. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hace Buenas tiempo noches. que no venía, contento de estar, como siempre, de visitarlos y con un tema que es, les diría, el... Mira que hace tiempo que estás con este tema vos también. Vos sabés que no le aflojo, ¿no? Porque aparte estoy ya convencido y en plan militante del Ministerio de Justicia, y cuanto más avanza uno en el tema, más se convence cada vez hay más gente de que hay que empujarlo. Que sale con el tema, ¿no? Cada vez que hay más gente llama atención, bueno, llama Pero es una lucha de titanes, ¿no? Bueno, si no se pone el sistema político de acuerdo para nombrar los criterios para los integrantes de la Corte, ¿te imaginas lo que va a ser? Fíjate que no hay acuerdo para la Corte, no hay acuerdo para el nuevo fiscal general, pero todos los cambios grandes, sustantivos, que vale la pena son trabajosos, ¿no? Y los acuerdos políticos son difíciles. Por eso creo que la razón por la que estamos sentados acá hoy no es por la militancia de uno detrás de esta causa, sino porque a raíz de un chisporroteo con el cierre de juzgados, nos dimos con que había cierto consenso a nivel del Senado en la creación de un Ministerio de Justicia. Y ustedes saben mejor por lo menos que yo, discutirlo. pero esos consensos a priori parlamentariamente casi no existen. No. En general, cuando surge un tema, hay gente a favor y gente en contra. Y acá, parlamentariamente al menos, no apareció ni una sola voz en contra. Ahora, en esto es fundamental el derecho comparado, ¿no? Bueno, sin duda. Estamos en contacto con Jaime Arellano, que es director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Jaime, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Gabriel, Raúl, Andrés? Un gusto verlos esta noche. Muchas gracias por la invitación. Andrés, vos lo conocés desde hace mucho, ¿no? Jaime, yo creo que es la referencia obligada en estos temas, aparte de ser un amigo, no solo tiene un bagaje de trabajo, él lo explicará mejor, pero en lugar de leer su currículum, que es enorme... Sí, es enorme. Yo dije solamente eso. Fue viceministro de Justicia de Chile, y aparte, para que se entienda, él lo explicará mejor ahora, pero el Centro de Estudios Judiciales de las Américas se dedica directamente a estas cosas. Se dedica a asesorar las reformas que hemos tenido. Bueno, nuestra reforma procesal tuvo un acompañamiento de ceja. Las reformas de la mayoría de los países de Latinoamérica han sido monitoreadas, acompañadas. Acaban de presentar un estudio sobre los primeros 10 años de trabajo de la reforma procesal penal chilena, acompañan procesos de reformas civiles, o sea, acceso a la justicia. Claramente, yo creo que a nivel de la región no hay una sola persona más calificada que Jaime para responder sobre esto. Y bueno, vamos a escuchar un poco a Jaime. Jaime, ¿qué le aporta o qué le ha aportado el Ministerio de Justicia a otros países, a los sistemas de justicia de otros países? A ver, yo creo que partiría casi al revés. Una primera cuestión, ya que ustedes planteaban un poco el estudio comparado.
Comparativamente, Uruguay es prácticamente el único país de América Latina que no tiene un Ministerio de Justicia. Entonces, la regla general es que exista un Ministerio de Justicia. La lógica es esta: en primer lugar, los gobiernos, los ejecutivos tienen que tener áreas especializadas que interlocuten con las otras funciones constitucionales. La mayoría de los gobiernos tienen un ministerio que se especializa en relacionarse con el Congreso, en la articulación política y usualmente la articulación general de los proyectos de ley, por ejemplo. Y otro tanto ocurre con los ministerios de justicia. Un ministerio de justicia es usualmente el canal especializado en el relacionamiento entre la función ejecutiva o de gobierno y la función jurisdiccional. Son funciones constitucionales que, por un lado, recuerden ustedes, hay separación, pero hay también colaboración. Tiene que haber una interacción, una cooperación, y el Ministerio de Justicia en todos los países donde existe es el eslabón natural especializado de trabajo con el Poder Judicial. Pero hay una cuestión más importante todavía, y yo creo que algo que ustedes mencionaban al empezar, y me interrumpen cuando quieran, porque si no, no paro, algo que ustedes mencionaban al empezar tiene que ver con qué pasó con la introducción de la reforma procesal penal en Uruguay. En algún momento se dijo que era una reforma sin padre, y después se empezó a debatir que quién era el responsable de la reforma o la responsable de la reforma cuando tenía cualquier crítica o cosas por el estilo. Y en algún momento tomó, digamos, el liderazgo, creo que fue el Procurador General, en otro momento el Poder Judicial hizo otro tanto. Bueno, eso pasa porque no hay un Ministerio de Justicia en el Uruguay que tome el liderazgo de impulsar y, antes que eso, de diseñar políticas públicas. Una función primordial de los Ministerios de Justicia es diseñar, evaluar, implementar o coordinar la implementación de políticas públicas del área de justicia y luego evaluarlas, corregirlas y proponer nuevamente a los órganos colegisladores y al propio Poder Judicial en su caso, ajustes cuando hay que hacer correcciones, cuando hay que mejorar, cuando hay que solucionar problemas que se presentan. Los ministerios de justicia, los poderes judiciales o las fiscalías de los países donde funciona el Ministerio de Justicia, ¿han hecho cesión de parte de su poder? De sus competencias, hablemos de competencias, ¿no? Sí, la verdad es que en general, insisto, no, porque en la mayoría de los países los ministerios de justicia han existido desde los albores de la República, prácticamente desde el inicio, desde la independencia del Reino de España. Muchos de nuestros países contaron ya con ministerios de justicia, que en general se abocaban a justamente, insisto, el diseño o el pensar, en aquel momento no se hablaba de política pública, pero en pensar cómo implementar los sistemas de justicia. Y ojo, otro tema que escuchaba al inicio, cómo hacerse cargo, por ejemplo, del cumplimiento de las penas privativas de libertad, el sistema penitenciario, la reinserción social de las personas privadas de libertad al término de su condena, más otros temas que normalmente ven muchos ministerios de justicia que tienen que ver, por ejemplo, con niños, niñas y adolescentes, sobre todo jóvenes infractores de ley penal, que tienen que tener un tratamiento diferenciado de los adultos. En muchas ocasiones los sistemas forenses o la medicina legal para los sistemas de justicia penal, etcétera. Pero Jaime, te cambio la pregunta entonces. En Uruguay, si empezara a funcionar un Ministerio de Justicia, ya que no existe y hay que modificar y crear estructuras, ¿habría que hacer alguna traslación de competencias que el Poder Judicial o el Ministerio Público tienen hacia este Ministerio de Justicia? A ver, no conozco la Constitución uruguaya al detalle, al punto de poder, digamos, decirles con certeza si eso es así, pero se los puedo plantear en términos generales. Hoy en día hay distintos ministerios u órganos que están cumpliendo funciones que son propias de un Ministerio de Justicia de una u otra manera en el propio Ejecutivo. Por ejemplo, el Uruguay tiene un problema de que no tiene quien lo represente en la reunión de ministros de Justicia de las Américas, que es un órgano regional que justamente junta a los ministerios de justicia. Y el Uruguay normalmente manda a un secretario de ministerio con un nombre totalmente distinto y que usualmente no tiene la responsabilidad de las políticas de justicia. Y no va al Procurador General. Pero ahora vuelvo a la pregunta suya. ¿Puede haber algún trasvasije de poder? A mí me parece que en algunos casos puede ocurrir, es verdad, pero puede ocurrir en un reequilibrio, porque el sistema democrático parte de la base que las funciones constitucionales tienen, como dicen los anglosajones, checks and balances, tienen supervisión o controles cruzados y equilibrios. Y entonces, obviamente, es muy complicado, por ejemplo, que un poder judicial por sí solo pudiera nombrar a sus jueces
o trasladarlos, por ejemplo, de un lugar a otro, con una decisión más bien administrativa, cuando eso eventualmente afecta a la independencia, ¿correcto? Entonces, lo que buscamos con los ministerios de justicia es facilitar algunas de esas relaciones. Significa que el Ministerio de Justicia, por ejemplo, debiera estar en el proceso de nombramiento de jueces. En algunos países lo está. Nosotros en CEJA, francamente, aconsejamos que exista un órgano autónomo, separado de la función política, que haga el trabajo de selección y nombramiento de jueces, pero que dé transparencia al proceso de nombramiento y selección de jueces, porque tampoco es bueno cuando un poder judicial, digamos, sobre pretexto de la independencia, lo que se vuelve es un poder autárquico que nombra a los propios suyos, como ocurre eventualmente o podría ocurrir en algún país. Arellano, le pedimos a Andrés Ojeda bajar a tierra esta duda que se puede plantear en cuanto si se podrían afectar competencias que hoy tiene asignados por la Constitución el Poder Judicial. Yo me animo a decir algunas cosas estrictamente locales. A ver, todo lo que dijo Jaime es exactamente así, lo dijo con una claridad meridiana. En cuanto a Uruguay, las competencias del Poder Judicial están dispuestas en el artículo 239 de la Constitución, que básicamente enumera cuáles son las tareas del Poder Judicial. Obviamente, como no tenemos ministro de Justicia, el que va a las reuniones de ministro de Justicia de la región es nuestro ministro de Educación y Cultura. O sea que el pobre Pablo da Silveira termina sentado en las reuniones del Ministerio de Justicia que no tienen nada que ver con lo que él habitualmente hace. Lo que pasa es que como el Ministerio Público depende claro, pero es que en realidad el Ministerio Público no tiene nada que ver con el Ministerio de Justicia. ¿Qué pasó en Uruguay? Breve resumen, no los aburro nada. En dictadura militar, el Ministerio de Justicia que tuvimos intervino el Poder Judicial y lo declaró como que no era más un poder del Estado y básicamente hizo lo que quiso. Eso demonizó la figura del Ministerio de Justicia en Uruguay. Cuando llega De la Reta con la democracia y el retorno, lo primero que hacen es eliminar el Ministerio de Justicia, pero no lo desaparecen, lo desmembran y lo reparten por el resto del Estado, eliminando el nombre Ministerio de Justicia. De hecho, buena parte de lo que era el Ministerio de Justicia hoy existe y funciona con presupuesto propio en el Ministerio de Educación y Cultura. Entonces acá a la idea del Ministerio de Justicia le caben públicamente dos críticas. Los que dicen que atacaría la independencia del Poder Judicial, falso. Yo creo que cualquiera que haya dicho que está a favor piensa en un montón de tareas que no están en ese 239 de la Constitución, por lo menos yo lo imagino así. Y lo segundo, que implica agrandar el Estado y gastar. También falso. Yo creo que hoy, si le ponemos por debajo los registros que están en el Poder Judicial, en el MEC, cooperación internacional que está en el MEC, asuntos constitucionales que está en el MEC, y nada más ni nada menos que las cárceles, que ya tienen presupuesto propio dentro del Ministerio del Interior, bajo la órbita de su lugar natural, que sería un Ministerio de Justicia, tenemos unas cuantas tareas para entretenernos sin tocarle una sola función al Poder Judicial. Y es más, si se le tocase al Poder Judicial una función que le está encomendada constitucionalmente, la que va a terminar resolviendo el recurso de inconstitucionalidad es la mismísima Suprema Corte de Justicia. O sea que son, en el buen sentido, juez y parte. Yo creo que están todas las garantías dadas. Y en cuanto a un comentario que hace Martín Rizo, a quien respeto y admiro profundamente, pero discrepo en este caso, digamos, que él dice, bueno, la institucionalidad que funciona no debe tocarse. Es como que me digan, no sé, que el ser humano puede vivir sin luz eléctrica. Y sí. ¿Funcionaba? ¿Vivía? Sí. Ahora, ¿eso quiere decir que no tiene que tener luz eléctrica si la puede tener? O sea, hay algunos argumentos que funcionan por la razón del artillero, ¿no? Ahora, yo pregunto, ¿cuáles serían específicamente esas competencias del Ministerio de Justicia hoy aquí en Uruguay? Bueno, Jaime enumeró varias, ¿no? Yo creo que los temas de relacionamiento entre poderes, que ustedes habrán visto que tuvimos los últimos 3 años, a partir de la reforma, una guerra furiosa entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía. Ahora nos olvidamos porque pasó un tiempo, pero tuvimos 3 años en guerra. Sí. Eso, claramente, ese aceite entre las tareas tiene que ver con un ministro de Justicia. La propuesta de reforma de un código de proceso penal no es sano ni natural que parta de actores de la cadena de justicia. Si yo soy fiscal y hago un código, me voy a hacer un código para mí, es natural. Si yo soy defensor y me hago un código para mí. Si yo soy ministro de Justicia del Poder Ejecutivo, bueno, tengo una óptica de la cadena de propuesta de gobierno y de política pública. Y yo te digo más, yo creo profundamente que la sola gestión de las cárceles amerita la creación de un Ministerio de Justicia. Te digo más,
todas las campañas electorales nos cansamos de escuchar la promesa de que debemos sacar ya las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior. Eso podés concentrarlo y no crear un ministerio, ¿no? ¿Y dónde las pones? Porque el problema no es la voluntad política de sacarlas del ministerio, es a dónde van. Porque el MEC, por razones obvias, no las quiere. No, nunca las quiso. Entonces lo que nos falta es el lugar natural donde en los países modernos de la región como un organismo descentralizado, está el Ministerio ¿no? de Justicia, pero que dependa de quién. Y bueno, puede tener un ministerio vinculante, como puede ser el INAU o ese tipo de organismo. Pero ¿cuál sería el ministerio vinculante? ¿El MEC? Y bueno... Es el mismo lío, ¿me explico? O sea, en el fondo, el cascabel está, el gato está, es así. Jaime, ¿vos coincidís en que situaciones como esta, de alguna manera lo mencionabas, la creación del ministerio podría ayudar a limar las diferencias que puede haber entre los poderes del Estado? Eso por un lado, absolutamente. Además, el Ministerio de Justicia es el pilar fundamental dentro de un gobierno que tiene que equilibrar las fuerzas con el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior o de Seguridad tiene esa función, la de persecución penal en el sentido de buscar la seguridad pública, perdón. El Ministerio de Justicia tiene que velar por los derechos de los ciudadanos. Entonces, ahí es donde tiene todo el sentido del mundo que un Ministerio de Justicia, por ejemplo, se haga cargo del sistema penitenciario y, como decía Andrés hace un rato, que un Ministerio de Justicia haga la presentación equilibrada de un sistema de justicia penal que toma en cuenta las necesidades de persecución penal, pero también los derechos de la defensa y un equilibrio con un tribunal o con un poder judicial que está al medio de manera equilibrada, ¿cierto?, resolviendo los conflictos. Entonces, además, en los temas penitenciarios, la experiencia nos dice, si no hay un ministerio que tiene la responsabilidad de que las cárceles funcionen bajo ciertos estándares, nadie se va a hacer cargo de las cárceles. Y pasa lo que yo le escuché a alguna parlamentaria en su introducción decir, es decir, claro, ¿qué es lo más popular políticamente? A mí que me da que haya una mejor condición de las cárceles son delincuentes. Bueno, esos delincuentes terminan un ciclo, terminan una pena privativa de libertad y salen a la calle. Hay que trabajar en reinserción social. Y obviamente un país como Uruguay, que tiene un estándar en materia de derechos humanos, tiene que tener ese estándar dentro de los recintos carcelarios. Un Ministerio de Justicia es el único que puede salir a pelear presupuestos con el Ministerio de Hacienda, de Finanzas, no sé cómo se llama en el Uruguay, de manera técnica, para financiar y ayudar a financiar al Poder Judicial cuando hace falta en transformaciones, para financiar una reforma, qué sé yo, el día de mañana la justicia de familia, para financiar el sistema penitenciario, etcétera. Jaime, aquí en Uruguay, para nombrar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia o al Procurador General, al Fiscal de Corte, se necesitan consensos políticos, consensos parlamentarios, ¿verdad? ¿El Ministro de Justicia tiene estas características o es un ministro político como el Ministro de Economía, el Ministro del Interior o el Ministro de Relaciones Exteriores? ¿Es un ministro político? Es un cargo de confianza del presidente o de la presidenta de la República. Ajá. Siempre lo ha sido. Y por eso mismo es que es el actor especializado que se relaciona con, por ejemplo, el poder judicial y con el poder colegislador en los temas que tienen que ver con justicia. Así que, obviamente, igual que los otros ministros o ministras, una persona nombrada por confianza por el presidente o la presidenta de la República, con ciertos poderes soberanos delegados a través de ese nombramiento. No es una persona que requiere consensos políticos, porque al que representa es finalmente al gobierno y al Estado en los temas que correspondan, por ejemplo, a veces en cuestiones de litigación internacional el día de mañana del Estado uruguayo. No sé quién representa muchas veces los intereses de la litigación internacional del Estado uruguayo. En los países donde hay Ministerio de Justicia, usualmente justicia con Cancillería son los que se especializan en ese tipo de temas también, más los temas de derechos humanos, que en muchos países los Ministerios de Justicia también son responsables de toda la cuestión de derechos humanos. Dos cosas interesantes. Esto que dice Jaime de los litigios internacionales lo destacaba hace unos días Santiago Pereira Campos, ex vicepresidente de CEJA también, justamente que y expresidente también. Expresidente también, que él hablaba básicamente de, bueno, ganaríamos un jugador en los temas internacionales que nos importan. En Uruguay los jueces son los que básicamente generalmente han estado en contra de la eventual creación de un Ministerio de Justicia por algunos miedos que yo los entiendo perfectamente. O sea, no creo que sea descabellado tener miedo a un cambio institucional importante. Caso, ¿cuál es el temor ahí? Yo creo que el temor justamente es que le intervengan parte de su trabajo. Y de hecho, en cuanto al polémico tema de los nombramientos, yo comparto plenamente con Jaime que no debería ser métier
de un Ministerio de Justicia, sino de lo que en algún momento se habló del Consejo de la Magistratura, un órgano aparte que se dedica a esto porque es un tema harto polémico, y yo creo que los jueces no estarían tan en contra de un Consejo de la Magistratura, porque entienden que ahí puede haber una cuestión particular dedicada a esto, pero sí hay miedos con respecto a cuestiones vinculadas a un Ministerio de Justicia. Yo creo que las garantías para despejar esos miedos tienen que ser, mire, lo que está en el 239 asignado como competencia constitucional al Poder Judicial no se toca. Digo, y con lo que hablamos ahora nomás, hay para divertirse para rato en materia de trabajo. Digo, quédese tranquilo que si tiene que ocuparse de las 3, 4 cosas que conversamos recién, le va a ocupar las 24 horas del día a cualquier persona del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Y vos pensás que, Andrés, que debería respetar los mismos criterios que en los demás países de ser un ministro más o podría tener algunas características su nombramiento como tiene la Suprema Corte de Justicia y el Procurador General? No, yo creo que justamente la definición es que es un ministro político, es la voz del Poder Ejecutivo en las políticas que el gobierno de turno impulsa en materia de desarrollo de la justicia. Por eso es que justamente, por ejemplo, claramente hoy, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación es un servicio descentralizado que depende del MEC. Depende. Se relaciona, vincula con el MEC. Evidentemente no tendría que ver con el Ministerio de Educación y Cultura. Eso ocurre porque no tenemos un Ministerio de Justicia. Aquí se han pronunciado a favor. El Petit lo ha reclamado públicamente. Heber se ha pronunciado a favor diciendo que no hay plata pero estaría bueno. Y el mismísimo fiscal general de la Nación lo ha reclamado públicamente más de una vez. O sea, evidentemente no es casualidad que todos los países de la región lo tengan, que España lo tenga, bueno, Estados Unidos, ustedes lo habrán visto, ¿no? En cuánta película hay, el Ministerio de Justicia. Digo, que el Uruguay pueda funcionar sin esto, como hasta ahora, no quiere decir que esto no sea beneficioso y necesario. Es como que mañana usted va a trabajar todos los días en ómnibus y llega y vuelve. Ahora, el día que se compra un auto, dice, pucha, esto llego más rápido y vuelvo más rápido. Sí, pero básicamente, sería reordenar recursos disponibles hoy en el Poder Ejecutivo bajo un ministerio, que sería en este caso Justicia, sin afectar para nada las competencias y los alcances que la Constitución le asigna al Poder Judicial. No lo podría haber resumido mejor si lo hubiese intentado, mira lo que te digo. Me voy a llevar a Ponce y me acompañe a las notas del Ministerio de Justicia porque le voy a explicar él el final del asunto. Jaime, la última para despedirnos. Si bien esto que dice que Andrés, ¿no? O sea, se puede seguir funcionando, porque hasta ahora hemos funcionado sin Ministerio de Justicia, pero alguna carencia viene a cumplir, digamos, ¿no? Viene a llenar. ¿Cuál sería, seguir funcionando así? ¿De qué nos estaría privando? A ver, yo voy a partir diciendo una cosa. Decían hace un rato que hablar del Ministerio de Justicia en el Uruguay es un tema tabú. Y yo creo que más bien lo que ocurre es que es un temor atávico. Yo entiendo que estén conectados, y en Chile también hemos seguido muchos años conectados a lo que vivimos o a lo que sufrimos en tiempo de dictadura. Pero francamente seguir pegados con lo que ocurrió hace 30 años atrás no es tabú, ya es temor atávico, es quedarse conservadoramente en una posición por temor al movimiento, por temor a lo que fue, que no tiene por qué ser hoy. La democracia uruguaya, por lo demás, ha demostrado una solidez que, en mi opinión, ha superado a la chilena, la que obviamente yo le tenía mucha fe. Y lo hemos visto, digamos, en las crisis que hemos estado y cómo el Uruguay, sin embargo, se ha mantenido firme incluso con los cambios políticos. Así que eso es lo primero. ¿Qué llena, insisto, establece un Ministerio de Justicia? Especialización en los temas, un puente de conversación técnica rápida entre el gobierno y el Poder Judicial, el hacerse cargo de cuestiones que hoy en día están abandonadas en el Uruguay, como el sistema penitenciario, como el diseño armónico de políticas públicas que habrían evitado la orfandad que ha sufrido la reforma procesal penal en algún momento, cuando la tuvo que tomar el Procurador General y cuando al primer problema que hubo, el Ministerio del Interior, el propio gobierno, lo atacaba y buscaba en ello, en alguna manera, deficiencias que tenían que ver más bien con la seguridad pública que con el sistema de justicia, que siempre llega después que ocurren los hechos delictuales. Así que voz para la política pública de justicia, diseño, defensa y autoridad de esas políticas, coordinación de los proyectos de reforma a la justicia y un canal de comunicación expedito y técnico con el Poder Judicial. Jaime Arellano, te agradecemos muchísimo que hayas participado y bueno, nos mantenemos en contacto a través del amigo Andrés.
Muchas gracias por la invitación. Gracias, muy amable. Que tengan buena noche. Jaime es lapidario, ¿no? En la argumentación. Sí, sí. Digo, claramente se dedica a esto de toda la vida y anda volando. Pero te digo más, yo creo que el Uruguay podría contar con el asesoramiento de Ceja si decide recorrer este camino, para recorrerlo con un anclaje técnico importante y con buena espalda de derecho comparado. ¿Hay alguna iniciativa concreta de algún sector político que presente, que mueva esta idea? Yo creo que hoy quien es mano en esto, tomando en cuenta el consenso parlamentario a priori, es el gobierno. O sea, a mí me gustaría más, y eso es un tema personal, que la propuesta no partiese de un partido, porque eso en general trae problemas. Las paternidades traen problemas, ustedes lo saben bien. Si A dijo esto, B va a decir lo opuesto por las dudas, ¿no? Entonces, si el gobierno empezara a sondear algún acuerdo parlamentario, que yo sería muy conservador en las tareas. Yo creo que lo que hablamos alcanza y sobra para empezar este partido. Entonces, para mí el gobierno debería ser mano en el momento de decir, bueno, empecemos por este camino. ¿El Colegio de Abogados se ha expedido? ¿Ha dicho algo sobre esta idea inicial? Yo no he escuchado nada, pero perfectamente podemos consultar a la recién electa presidenta Laura Capalvo en cualquier momento. Perfectamente. Bueno, Andrés, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias por la invitación y prometo venir más seguido. Y sí, claro que sí. La verdad que si este tema se empieza a mover, obviamente vamos a tener que recurrir. Yo no le pienso aflojar ni un segundo, porque aparte me tiene completamente convencido. Y yo tengo un tema para el futuro. ¿Por qué el derecho penal ha desplazado prácticamente el derecho civil, que era la madre del derecho? ¿Cómo lo desplazó? ¿De dónde lo desplazó? Y hoy solo hablamos del derecho penal, ¿no? Y porque la gente le interesa más la gente rapiñada y matada que los terrenos expropiados, yo qué sé. A mí, yo como... Pero que esa materia que decían los viejos abogados era lo que medían los jueces, cómo se formaba. Pero en el Poder Judicial, el mayor prestigio está en el Poder De hecho, si vos mirás, hay muy pocos jueces penales y ministros del Tribunal de Apelaciones en lo penal que llegan a la Suprema Corte de Justicia. En general, el prestigio está un poco asociado a las materias más civiles y procesales. Estaba, si se quiere. me parece, ¿no? Pero yo creo que sigue. Pero la opinión pública claramente está más atrás de los temas penales. Y si haces alguna macana, te mandan a la familia. Qué horrible. Bueno, gracias, Andrés. Gracias a ustedes. Vamos a una tanda y cuando volvamos, la columna de educación financiera.